de este panel hoy día que ayer se había vuelto a retomar la conversación entre el equipo del presidente saliente y el equipo del presidente electo que asumirá. Este gesto seguramente fue mandatado también por las recomendaciones de quienes tienen más experiencia en política, porque a decir verdad lo que hemos estado presenciando es también cómo se instala un nuevo poder en la moneda a partir del Partido Republicano, pero con da la sensación de pocas horas de vuelo o de navegación, vamos a decir, en cuanto a experiencia en relaciones políticas. Y aquí hay una responsabilidad de los partidos políticos. ¿Qué pasa hoy día con la formación de sus militantes? ¿Qué pasa también con las motivaciones por las cuales los militantes llegan a ser parte de un partido y después de un aparato de gobierno? ¿Es un interés también genuino de servicio público, de bien común? ¿O hoy día los partidos efectivamente todos son agencias de empleo? ¿Cómo estás viendo esa relación de las instituciones políticas COSUD con el actual momento que vive la política? Ya decíamos, nos vinimos a analizar lo internacional, veamos ahora un poco el plano nacional. Mira, yo creo que es bien decisoria la forma en cómo el presidente Kast enfrenta sus primeros meses después de haber sido electo. Él prescinde bastante de los partidos políticos y una cuestión a la que no estábamos acostumbrados. Yo eso se lo atribuyo a que él entiende muy bien la lógica y conoce muy bien cómo esto se maneja por dentro. Uno pudiera decir, mira, si tú no tomas en serio a los partidos de gobierno en este caso, puedes también estar comprometiendo tu gestión de gobierno en lo que se refiere al Parlamento propiamente tal, porque yo partido político tengo senadores y tengo diputados. Y eso para mí es suficiente como para presionarte y permitir que de alguna otra manera nos tomes un poco más en serio. Sin embargo, el presidente Kast en ese sentido prescindió bastante, sobre todo lo vimos en la designación de sus ministros y subsecretarios. Ahora, me parece a mí que a nivel regional, ahora eso ocurre, todo lo que señalé anteriormente tiene que ver un poco, se sostiene que yo creo que hoy día, tú lo dijiste muy bien, Eduardo, también hay un gran debilitamiento de parte de los partidos políticos hoy en Chile. Son partidos muy débiles, no pesan. Esa es la realidad, no pesan. Y eso lo entendió muy bien el presidente Kast. Lo entiende muy bien. Uno puede estar de acuerdo o no, da lo mismo, pero lo entiende muy bien. Y entonces, lo que sí creo yo que donde va a tener más problemas va a ser en la designación, porque si él quiere mantener esta independencia para efecto de designar autoridades, a nivel regional se le va a complicar bastante más. Porque a uno puede gustarle más o puede gustarle menos, pero el aparataje público hay que conocerlo, y hay que conocerlo por dentro. Y es muy difícil estrenar nuevas autoridades que no tienen ninguna vinculación con el aparato público. No tienen ninguna trayectoria, ninguna experiencia, no han cumplido ninguna función dentro de él. Vuelve a tomar actualidad la frase de Pablo Longueira hace como 2 meses atrás, cuando dijo los ministros pueden ser algunos yogur con fecha de vencimiento, cuando no hay experiencia. Yo creo que eso puede ocurrir, pero ahí logró sortear muy bien José Antonio Kast al momento de las designaciones. Dijo, yo voy a designar los ministros que a mí me parece que tienen que partir conmigo, en definitiva, en esta primera etapa. Si van a resultar o no, está por verse. Pero a nivel regional, la cosa se pone más compleja. Y me parece a mí que un partido que ha sostenido un discurso permanentemente de crítica constante, ahora volvemos a esa frase recurrente de que otra cosa es con guitarra. Y a partir del 11 de marzo, ahora ya no basta la crítica, ya no tiene al frente al otro presidente a quien va a tener que criticar y su gestión de gobierno. Ahora va a tener que asumir la gestión de gobierno. Y en eso me parece a mí que yo esperaría que ojalá pudiera designar personas que han estado vinculadas a otros gobiernos, gobiernos del presidente Piñera, básicamente, que pudieran haber estado vinculadas, que alguna experiencia tengan, porque lo contrario se va a poner más complejo. Yo el otro día escuché al que va a ser delegado regional Sí. Y Palma. El doctor Palma, y se nota que le faltan horas de vuelo, se nota que no tiene experiencia, se nota en la pura puesta en escena, en la forma en cómo él se expresa. Me refiero yo al tema político propiamente tal, a eso me refiero. Además que no hay que olvidar que en las regiones efectivamente los partidos políticos o lo que queda de ellos, en algunos casos, tienen representantes que son quienes roncan, ¿no? Que son los parlamentarios, pues, senadores y diputados que también llegan con sus listas, llegan con sus nombres. Alexis, José, un poco cómo ingresas a esta reflexión desde el punto de vista de lo que
está sucediendo con la política y sobre todo también mirando ahora ya de lo que ustedes van a tomar un asiento en la oposición, pues. Sí, nosotros, si alguien tiene dudas como estructura ideológica, vamos a hacer oposición al gobierno. Hemos mirado con preocupación el gobierno que va a asumir. Creemos que no es claramente un gobierno que esté acostumbrado al diálogo ni a llegar a acuerdos con nadie. Con nadie. Es preocupante cuando vaya a haber una negociación con la CUT, con los funcionarios públicos, con los sindicatos, con las asociaciones gremiales. O sea, ahora tenemos en el plano internacional la subida del petróleo. Va a subir y subir el petróleo. Cuando los transportistas, los camioneros digan necesitamos socorro del Estado para mantener los precios y que no repercuta directamente en la economía de cada uno de los chilenos, este gobierno que va asumiendo, que cree que el Estado debe ser minimalista y que en su historia como partido republicano no ha llegado a acuerdo con nadie, ¿cómo va a llegar a un acuerdo? Y eso es preocupante. Porque la retórica de la confrontación, de la agresión permanente, ahora que vas a tener que asumir y hacerte cargo, vamos a ver cómo la llevan. Porque lo único que realmente el Partido Republicano ha votado a favor es, y lo vimos la semana pasada, es liberar asesinos, violadores y básicamente anarcos, porque son pobres viejitos, y en eso están de acuerdo. Ahora, Kast en su historia en general no es una persona de acuerdos. Kast no es una persona que sea una persona que dé su brazo a torcer. Yo escuché, mejor dicho, una nota de prensa el fin de semana en donde decían que habían personas que habían estado con Kast cuando él fue parlamentario, porque Kast fue diputado, creo que 18 años, si recuerdo bien la cifra. 3 periodos. Pero que fue 6, 6 y 4. 16 años. Y no recuerdan que Kast haya llegado a algún acuerdo. Jamás. Y en esa época era el lado de la derecha de la UDI. Entonces, y él se va de la UDI porque no llega a acuerdo. Construye su propio partido porque no llega a acuerdo. El Partido Nacional Libertario le crece por la derecha porque no logra acuerdo dentro del Partido Republicano. Quiebra su coalición de gobierno antes de que inicie con el Partido Nacional Libertario porque no logra llegar a acuerdo, porque impone nombres. Entonces ahí uno dice, es una persona autoritaria. Es una persona intransigente y le va a dinamitar a los partidos de derecha dentro de su espacio. Ahora, cuando Kossuth dice que los partidos no forman, no construyen base social, yo ahí voy a hacer un punto de diferencia. Yo ahí saludo, en este caso, y muy autorreferente, a las Juventudes Comunistas de Puerto Montt, en la región de los lagos, que durante todo febrero, una vez a la semana, abrió un espacio de discusión pública en donde había lectura, había discusión, preparando el 8M, el Día de la Mujer Trabajadora, que hubo una movilización ayer en Puerto Montt y en varias regiones más. ¿Por qué? Porque uno no se puede quedar en consigna. Tiene que discutir, tiene que estudiar, porque básicamente la construcción de las políticas públicas tiene que nacer de la idea y del estudio básicamente de la política y de las políticas públicas y de la historiografía. Entonces ahí yo saludo a las Juventudes Comunistas que una vez más van formando estructuras, van generando pensamiento crítico y espero que bueno las personas que participaban en ese espacio después lleguen a la estructura partidaria, no se vayan. Pero volviendo acá, ahí es preocupante, y es preocupante acá. Porque ¿quién va a asumir la seremía? ¿Quién va a asumir las distintas direcciones? ¿Y qué pasa si en la lógica de que ellos creen que el Estado es pequeño nos quedamos con la mitad de los seremi? ¿No va a haber realmente una ejecución de política pública del gobierno en la región? Y eso es preocupante. O realmente ahí se les va a acabar que hay que achicar el Estado y van a llegar echando funcionarios que son de carreras porque necesitan los cupos para sus amigotes. Bueno, nosotros el día viernes estuvimos aquí conociendo cómo ya el gobierno regional había sufrido la merma de 3 jefes de división, ¿no es cierto? Felipe Petit, James Fry y Claudia Faunde, y la llegada de nuevos personeros que también habían estado en las contiendas electorales, algunos de ellos como Matías Domeico, candidato a diputado en el Distrito 25 por Renovación Nacional, y alguien más como Rodrigo Massa también que había sonado antes como posible sexplan de la municipalidad de Puerto Montt. Pareciera ser que este tema es como vuelve a ver algo que no es agradable, que se llaman las sillitas musicales, que pareciera ser que los partidos hoy día tienen que buscar y cambiar a quienes están en un cargo para colocarlos en otro, y eso habla entonces también de la pobreza con la que se trabaja en la mirada de largo plazo, Kossuth. Es que volvemos a lo mismo. Yo creo que aquí hay un problema que tienen hoy día los partidos en general, en su conjunto, que no tienen masa crítica.
No tienen gente que tenga... porque ningún partido, yo no he escuchado jamás que un partido se dedique a desarrollar alguna tarea en lo que se refiere a la formación, por ejemplo, en el quehacer del gobierno en tareas de gobierno. No, el adoctrinamiento propio de los partidos políticos, que es una cuestión muy básica. Se habla de unas capacitaciones, se habló de ahora en el verano. Sí. Son cuestiones muy básicas. Pero yo nunca he escuchado que un partido tenga la posibilidad o haya hecho algún esfuerzo por tratar de armar una escuela de gobierno, por ejemplo. Tratar de convocar a profesionales jóvenes, personas que puedan estar vinculadas en algún minuto al sector público. Eso no ocurre. ¿Por qué? Porque estamos en una fase en que los partidos terminaron siendo controlados por los parlamentarios. Los parlamentarios ponían a sus... ¿Cómo lo puedo decir? Ponían a sus secretarios de turno, a los más cercanos. Y esos más cercanos no siempre tienen una gran experiencia, no siempre tienen una gran preparación y ni siquiera tienen a veces la mínima inteligencia como para poder desarrollarse en el ámbito de lo público. Porque entonces, y ahí vamos viendo que finalmente se empiezan a configurar cofradías de lealtades personales. Pero que además tienen como sello la mediocridad. Y ese es un gran problema con el que hemos tenido que enfrentarnos durante mucho tiempo. Ahora, cuando los partidos tienen poca masa crítica, pasa esto. Empezamos a rotarlos. Empezamos a que se empieza a notar mucho. Porque claro, si al actual gobernador Santana le llevaron 3 jefes de divisiones, se nota inmediatamente. Y eso hay que empezar, hay que entrar a reponerlo. Ahora, el problema es con quién reponemos o con quién ocupamos esos espacios. Ocupamos espacios con personas preparadas, igualmente preparadas, porque ahí diste algunos nombres que me parecen que uno puede estar en posiciones distintas, pero uno por lo menos suena como una persona bastante preparada, y hay otro que llega que también parece que tiene alta preparación, pero y el resto, el perfil se ajusta con el cargo que van a ocupar. Entonces esas son las preguntas que uno tiene que hacerse para efecto de comprender esto, y cuando uno se adentra un poquito más, se da cuenta que muchas veces esos perfiles profesionales no se ajustan con el perfil del cargo, y ahí tenemos un gran problema. Es que ahí tenemos que dar una discusión y que tenemos que sacarla del gobierno local, regional, el gobierno de turno, y una discusión que tenemos que dar como Estado. Nosotros hay responsabilidades en el Estado que son responsabilidades políticas para la ejecución de las políticas públicas del gobierno en el nivel que sea del momento. Y no necesariamente es un cargo técnico. Y otras personas son los cargos técnicos. Y ahí es el aseguramiento del cumplimiento de la carrera funcionaria en calidad ética. Y va en la profundidad de cómo vamos a entender el funcionamiento del Estado, y donde no tenemos gente que trabaja en el Estado, en distintas partes del aparataje, y porque llegó la confianza legítima, porque llegó un contrato, un planta, pasa a su mínimo común, pasa a su mínima capacidad, y no mantiene su máxima. Entonces ahí tenemos que empezar a dar una discusión profunda entre separar claramente cargos políticos con cargos técnicos, para poder dar esta discusión de fondo. Porque si no, caemos en una crítica vacía. Caemos en una crítica vacía cuando decimos, por una parte, es que las estructuras partidarias no generan cuadros, ¿cierto? Y no generan formación, y después les dicen es que usan esos cuadros como sillita musical. Entonces, a ver, cuando una estructura partidaria genera cuadros, uno va posicionando esos cuadros políticos o esos cuadros formados poco a poco en niveles de responsabilidad mayor, y sí, claramente los tiene que, no sé si ir rotando, pero ir pasando por distintas responsabilidades para ganar visibilidad, ganar por lo tanto capacidad y potencia de poder ganar elecciones cuando uno cree en el sistema de elecciones. 2, también ganar experiencia, porque tienes que ir pudiendo. Entonces la lógica sería de cualquier partido político decir, bueno, tengo una persona que está técnicamente con competencias mínimas para ingresar a una responsabilidad, le ingreso en un cargo de secretario, en un cargo de jefe de gabinete, quizás de una seremía o una unidad pequeña, y poco a poco las voy haciendo escalar con el tiempo según sus competencias. Ahora, ¿cuál es el problema? Y eso que también hay que hacer una crítica, es que a veces las estructuras se saltan eso y ponen al amigo al que le da la lealtad a las personas, y ahí comparto, sobre todo a los parlamentarios y diputados, que básicamente funcionan con sus propias lealtades personales, y no con sus partidos. Entonces yo digo, ¿los partidos defiendan ideología o defiendan negocios? ¿Los partidos se están volviendo una bolsa de trabajo o se están volviendo, o deberían ser, una estructura ideológica que te muestra una ensoñación de cómo vamos a ver el buen vivir
para todos o para algunos depende de la estructura ideológica que quiera plantear ese partido. Sí, mira, yo Alexis, a ver, yo tiendo a entender, entiendo lo que tú, hacia dónde tú apuntas, pero lo digo con harto respeto. Yo veo una harta candidez en lo que tú estás señalando, porque en la práctica lo que nosotros hemos visto es cómo los espacios en el sector público son copados muchas veces por aquellos que son parte de ese clientelismo que se va formando en torno a diputados, en torno a senadores, en torno a alcaldes. Y hemos visto también cómo muchas veces, y yo creo que lo dije en algún programa tiempo atrás, hemos aprendido o nos hemos ido acostumbrando a esta suerte de enciclopedistas. De repente hay una persona que tiene perfil para asumir cualquier cargo. Perdónenme, yo creo que eso no ocurre. Y por eso es que a veces uno observa deficiencia en la gestión del Estado. Yo creo que el distingo que tú haces es muy importante cuando tú dices, mira, hay que distinguir la planta técnica, los técnicos, los que están trabajando, los que están operando todos los días para llevar adelante la gestión del gobierno central en las regiones. Y otra cosa bien distinta son las autoridades de turno, los designados, los que tienen tiempo de vencimiento, tienen tiempo de duración, plazos de duración. Bueno, uno se encuentra con que muchas veces esas personas que deberían ser los verdaderos líderes, liderar estos grupos de trabajo que se generan al interior de las instituciones públicas, no dan con el perfil, no lo tienen, no tienen capacidades, ni siquiera capacidades personales, solo cumplen con la condición de ser leales a un senador, a un diputado, a un alcalde. Y eso finalmente es lo que, en mi opinión, vuelvo a insistir, hace que las gestiones sean deficitarias. Mira, yo quiero poner un solo ejemplo. Hay una serie de televisión que es muy re buena, que a propósito se trata de ocurre todo esto en Dinamarca y todo el entuerto que se da al interior del Palacio de Gobierno, y asumen distintos primeros ministros, por supuesto, porque además un régimen parlamentario. Fíjate que el jefe de gabinete era el mismo. Pero que no es una y el serie, jefe de gabinete, es una historia real. Bueno, el jefe de gabinete tenía 30 años en el mismo cargo. La experiencia. Es la experiencia. Trascendía a los primeros ministros, que pueden ser de distintas tendencias. Bueno, eso aquí no ocurre. Aquí lo que nosotros vemos es que se genera una rotación permanente y constante, y eso creo, modestamente, me parece a mí, que no contribuye a generar una buena gestión de gobierno. Es que yo ahí sumaría y lo ligaría a lo que es el gobierno de José Kast. ¿Y por qué? Porque a José Kast no le importan los partidos. Él nunca le ha importado los partidos. Construyó su propio partido para llegar al poder. Y él básicamente ha ido designando a dedo a que él le considera a él son leales. Varias notas de prensa plantearon. Dicen, no, es que la UDI tiene 2 cupos, 3 cupos en los ministerios. Pero a quienes designó son los que fueron leales siempre a José Kast. Y no a la UDI. Entonces ahí uno dice, José Kast lo que va a hacer son lealtades personales. Y es una visión autoritaria. Es una visión de socavar la democracia, donde el colectivo debería importar más que las personas. Y eso ya llega a ser preocupante, porque además eso te va a decir que no necesariamente va a lograr ordenar el Parlamento, la Cámara de Diputados y Senadores para poder llegar a acuerdos. Y podamos llegar a algo que ya tiró la derecha y ya tiró básicamente José Kast en campaña: gobernar por decreto. Sí, pero yo ahí tengo un matiz de diferencia contigo, Alexis. Yo creo que José Antonio Kast él fue parlamentario y conoce muy bien cómo funcionan los parlamentarios. Si hay personas que no respetan las estructuras partidarias, que no tienen ninguna disciplina, son los parlamentarios. Se mandan solos, hacen lo que quieren, y si se enojan, se cambian, se retiran, se llevan el cargo. Bueno, y ahí tenemos un gran problema. Este sistema político hoy día está anquilosado, está jibarizado, y yo creo que tendríamos que hacer una cirugía mayor. ¿Para qué? Para procurar que en el futuro situaciones como la que hemos visto durante muchos años no ocurran. Y él conoce muy bien eso. Él dice, mira, ¿para qué voy a tomar en cuenta a los partidos políticos si estos no tienen control sobre sus parlamentarios? Estamos en la hora panelistas. Yo sé que está muy entretenido esto. Yo tengo que invitarlos a que continuemos la próxima semana con esta conversación. Muchos se haya puesto bueno la conversación. Es que mira, son las 10:30 y tenemos también invitados y compromisos. Y bueno, quiero agradecer. Nosotros vamos. Sí, esperamos que la próxima semana haya algún representante de eso la derecha es súper importante, y que pueda defender lo que para mí son algunas ideas barbáricas,
pero para poder tener algún punto de opinión, porque si no... Lo dijimos al inicio de este panel, justamente la idea es que no aparezca eso, porque también aquí el espacio de cooperativa es un espacio pluralista, necesitamos esa representación, estamos haciendo los contactos con el partido del presidente electo, y hasta aquí ha estado infructuoso todo eso. Esperamos que el próximo lunes sí estemos con un representante también de la derecha aquí en este panel. Muchas gracias, Kossuth, hoy día. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias, Alexia. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bien, pues ahí, y nos vemos el próximo lunes, con ya presidente electo instalado. 10:31, vamos a la pausa y ya volvemos. Regresamos en unos instantes con el primer café de Cooperativa Red Los Lagos. Con Pellet Nativos del Sur, anticipa tu compra de pellet en formato pallet, con despacho gratis en Puerto Montt, Puerto Varas y Yanquihue Urbano. El precio incluye descarga interior, garage o donde tú elijas. Paga al recibir con tus tarjetas hasta en 12 cuotas precio contado. Visítanos en Laguna Barco 4924, Valle Volcanes. Lunes a domingo con horario continuado hasta las 22 horas. ¿Te apasiona la creatividad y las ideas innovadoras? Participa en Pechacucha Puerto Varas. Comparte tu historia en 20 imágenes, 20 segundos cada una, y una historia en 6 minutos y 40 segundos. Vive una experiencia ágil, visual y sorprendente. Inscríbete y sé parte de la comunidad que transforma ideas en acción. Su objetivo es visibilizar talento, fomentar el intercambio cultural y fortalecer la comunidad creativa del sur de Chile. Pechacucha Puerto Varas, jueves 19 de marzo a las 19:30 horas, en el restaurante Puerto Colono, y contará además con un afiche oficial creado por la ilustradora local Francisca del Río, obra que representará a Puerto Varas en el Circuito Mundial de Ciudades Pechacucha en su debut. Únete a nuestra red, @Pechacucha Puerto Varas. Venta de entradas passline.com. Más información en www.pechacucha.org. No te lo pierdas. Supermercados Cugat llegó con ofertas Impacto. Bolsas de basura Clean de 50 por 70, 2 por 990 pesos. Torta Selva Negra para 15 personas. Precio normal, 8,990 pesos. precio oferta, 6,990 pesos. Nuggets de pollo Super Pollo, 400 gramos. precio normal, 1,990 pesos. precio oferta, 1,590 pesos. válidas por todo marzo. Solo en Supermercados Cugat, donde comprar es ahorrar. Hola amiga, ¿cómo estáis?